Bendiciones para todos. Nuevamente hoy traemos una poderosa palabra para tu vida y en esta nueva edición que traemos de nuestro Ministerio Su Reino para todos ustedes, con mucho amor sé que Dios va a hablarles en este día maravilloso. Tengo una palabra para compartir en este día y es el poder del nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús. La palabra dice que es nombre sobre todo nombre. Dice que no existe ni existirá jamás un nombre tan poderoso como el nombre de Jesús. La palabra le llama el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el admirable, el consejero, el Dios fuerte. Qué hermoso es el nombre de Jesús. Y no solamente el nombre, sino el poder que tiene el nombre de Jesús. El nombre de Jesús yo lo analizo y lo comparo, aunque Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, pues yo comparo que la puerta podría ser Dios como el Padre, pero cuando venimos a Jesús, cuando vamos a orar, cuando vamos a pedir, cuando vamos a interceder, cuando vamos a hacer algo en el nombre de Jesús, tenemos que hacerlo. Y esa es la llave que tú vas a usar en el momento que necesites abrir esa puerta. Tú le metes la llave a la puerta y le hablas a la puerta y le dices, en el nombre de Jesús, comienzas tu oración con Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Hay un poder, porque esa es la que te hace abrir la puerta. Y siendo de este punto de vista, si eso es lo que te hace abrir la puerta, entonces esa llave no la podemos dejar. Esa llave tenemos que cargarla siempre, esa llave tenemos que usarla siempre, esa llave no la podemos perder, porque es el nombre de Jesús y es el poder que te va a ayudar a abrir la puerta para poder entrar a una nueva dimensión de lo que anhelas. Y esa nueva dimensión, cuando entras al otro lado de la puerta, allí puede estar un lugar de descanso, como puede estar también un oasis para tú descansar, como puede estar un refrigerio para tu vida, donde puede estar un lugar donde puedes comer delicioso, puede estar el lugar de aliento para tu vida. Pues entonces, de ese otro lado de la puerta está lo que tú necesitas, pero tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Es una llave que tú tienes que usar. Ahora, desde el punto de vista del poder del nombre de Cristo, voy a hablar un poquito de lo que es la connotación del nombre que las personas pueden tener. Un nombre tiene un significado. Y estaba mirando que la influencia que puede tener el nombre en una persona, porque aunque no lo creas, el nombre que tú puedes tener puede tener una influencia en tu personalidad, puede tener una influencia positiva, como también puede tener una influencia negativa, porque todo nombre tiene un significado. Y eso viene aún de la antigüedad. Los nombres, yo no sé si algunos puedan recordar, tal vez sean de mis tiempos, pero recuerdo que habían unos almanaques que tenían el nombre, que tenían el símbolo, que tenían lunas y que tenían los nombres de cada día que celebraban. Y hay personas que aún tienen un nombre que se les ha dado porque nacieron ese día de ese nombre que aparecía en ese almanaque. Y muchas personas no saben que eso puede tener una influencia en tu vida cuando tienes un nombre, influencias que las revisamos en la historia, en la Biblia, o como también en la lectura, en la literatura contemporánea, podemos leer y podemos darnos cuenta de la influencia de la personalidad que podía existir en una persona llamada con ese nombre. Podemos ver los rasgos, las personalidades, las actitudes que una persona podía tener en ese momento. Pues, y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan que su nombre sea cambiado. Es necesario que tus actitudes sean cambiadas. Es necesario que tu forma de ser sea cambiada. Y algunos dirán, yo me siento bien como soy, pero tal vez es porque no conoces algunas cosas, porque no has conocido la profundidad de algunos puntos que necesitas saber
Y yo quiero hablar un poco sobre eso en este día para que puedas conocerlo, para que puedas saber y puedas decirle, Señor, yo necesito que el nombre de Jesús esté en mi vida, que las actitudes de Jesús estén en mi vida y yo las pueda manifestar, que yo pueda tener el nombre de Jesús en mi vida. Entonces es importante y saberlo, pero tu nombre tiene un gran peso y el nombre de Jesús es mayor que sobre todas las cosas, y quiero que conozcamos ese tremendo poder del nombre de Jesús. Entonces, como decía, el nombre de una persona puede tener una influencia espiritual a tal punto que puede afectar la percepción que las demás personas pueden ver de ti. Las personas tienen una percepción, ellos perciben, ellos miran como tú eres, y esos rasgos pueden tener que ver con tu nombre. Ahora, los nombres no son una etiqueta, aunque pueden influir en la forma en que se percibe la característica de una persona, en la suavidad que hablan, o en lo duro que hablan, o en lo acentuado que pueden hablar, o en la forma de hacer de los gestos. Ok, es importante eso. Pero también hay una percepción social, tu imagen social, que se puede manifestar a raíz de tu nombre, porque el nombre puede influir en una forma en que los demás pueden percibir a una persona, y también la imagen social que tú puedes presentar a raíz de tu persona. También hay unos rasgos de tu personalidad que se pueden manifestar, y se ha sugerido que los nombres pueden influir en la forma en que se perciben los rasgos de la personalidad de alguien, ¿ok? Esa fortaleza, esa energía, esa forma de hacerlo. Pero a mí me llama la atención ahora cómo Dios, el Padre, habla del Hijo, habla de su Hijo Jesús. Y vemos una palabra que está en el libro de Filipenses, que habla el apóstol Pablo a los filipenses, y comienza hablando de Jesús, el cual es mi tema en este día. Es poderoso porque en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice la palabra: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué significa sumo? Superior, hasta lo más alto. Dice que Dios, el Padre, lo exaltó, lo levantó, lo puso, lo colocó en alto. ¿A quién? A Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¡Qué poderoso! O sea, Jesús está por encima de quien sea. Jesús está por encima de cualquier creencia. Jesús está por encima de cualquier cultura. Jesús está por encima de cualquier religión. Jesús está por encima de todo. Él es superior, está sobre. Y porque ese nombre se lo dio su Padre. Y sigue diciendo la palabra: para que en el nombre de Jesús, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está y los que están en la tierra y de los que están aún debajo de la tierra. Qué poderoso, porque sobre ese nombre, o en ese nombre, se dobla toda rodilla. Y dice la palabra: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Es para la gloria de Dios. El nombre de Jesús tiene una gran influencia, es poderoso, y muchas personas, incluidos los cristianos, no tienen ni idea. Hay cristianos que dicen ser cristianos, que dicen profesar una fe en Cristo, en el nombre de Cristo, pero cuando viene la circunstancia, cuando viene el problema, se les olvida al Dios que sirven, se les olvida al Dios que tienen todopoderoso, se les olvida que su Dios es un Dios Rey de reyes, Señor de señores. Se les olvida todo eso. No tienen ni idea del poder que tiene el nombre de Jesús. Hay un tremendo poder. Yo te pregunto, ¿has pensado en la importancia de un nombre? ¿Has pensado en lo importante que es un nombre? Tener un nombre. Tal vez tú te sientes orgulloso del apellido que puedes tener, ¿verdad? Te sientes orgulloso de la familia, de la descendencia, de donde viene, porque eso es un nombre. En este caso es un apellido, pero tiene que ver con el que te representa. Igual que tu nombre.
Pueden haber muchos David, pueden haber muchos Antonios, pueden haber muchas Marías. Pero si alguien llama y grita tu nombre, dice David, o dice María, o dice Giorlanis, o dice a Montserrat, entonces quiere decir que tú vas a voltear. ¿Por qué? Porque tú sabes que te llamas así. Tú te sientes importante cuando escuchas tu nombre. Tú sientes algo cuando llaman tu nombre, porque es lo que te identifica. Es algo maravilloso. Tú te has puesto a pensar lo importante de tu nombre, o la importancia de un nombre, o la importancia de servir a un nombre que es sobre todo nombre. Es poderoso. El nombre de una representa y encarna a un personaje. El nombre va a encarnarse en una persona. Entonces, fíjate, si decidimos tener a Jesús en nuestro corazón, si decidimos servir a Jesús, si decidimos a hacerle honor a ese nombre en el cual ahora hemos creído, que se llama Jesús, también tenemos que encarnar ese nombre en nosotros. Y encarnarlo es tomar su personalidad, tomar sus atributos, tomar lo mejor que tiene Jesús, aunque Él es todo lo mejor lo tiene Él. Es grande el nombre de Jesús. Entonces, el nombre de una persona va a representar y se va a encarnar en su personaje, poniéndolo aparte de los demás, que cada quien tiene una forma de hacerlo. Cuando llamamos a alguien, estamos también declarando algo sobre esa persona. Estamos declarando algo sobre esa persona. Es tremendo cómo en la Biblia se habla de personajes que tuvieron un nombre. Por lo menos se habla de David, y hablo de David porque yo me llamo, o me llaman David, y mi segundo nombre es Josué, y es un nombre de guerrero. David es un guerrero, David es un hombre adorador, y en mi naturaleza, en mi personalidad, yo soy adorador de nacimiento, yo soy músico, yo canto, yo soy un guerrero en el mundo espiritual, me gusta hacer las cosas con pasión, con fuerza, me gusta hablar así como hablo, porque eso está dentro de mí, y yo sé que eso tiene una connotación muy grande por el nombre que tengo. Y Josué, ni se diga, un hombre guerrero, un hombre que sacó juntamente con Moisés al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Josué fue quien terminó de llevar a la tierra prometida, de pasar diferentes cosas en el desierto con un pueblo tan fuerte, y tuvo que bregar con ellos y tuvo que pelear batallas en el desierto, y fue quien introdujo a un pueblo a la tierra prometida. Entonces hay una connotación en un nombre de un David, de un Josué, pero también esos atributos o positivos están en la persona, pero también hay cosas negativas que hay en un nombre o en una persona, y ese nombre también puede influir negativamente en tu vida, en lo que pudo vivir negativamente esa persona. Entonces es tremendo el nombre que tú tienes, o el nombre que te colocaron, el nombre que te dieron cuando naciste. Pero también Dios quiere que tú tengas ahora un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Ahora Él te quiere dar ese nombre para que tú le hagas honor, para que tú tengas la personalidad. Y la personalidad de Jesús es amor. La personalidad de Jesús es humildad. La personalidad de Jesús es misericordia. ¡Qué hermoso! La personalidad de Jesús es tener amor para con toda una humanidad. Jesús ha querido que tengas un nombre. Él te ha dado un nombre en esta tierra, y también quiere que tengas el nombre de Él en tu corazón, y no solamente el nombre, sino también las actitudes, el amor, la humildad, la personalidad que tenía Jesús. Jesús tenía amor, era humilde, tenía misericordia, y todo eso debe de tener una connotación, una influencia en tu vida personal. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, y solamente cuando Jesús entra en nuestras vidas, ese poder que tiene Jesús en nosotros, podemos comenzar a cambiar. Entonces, cuando llamamos a una persona por su nombre, tiene una gran influencia, porque estamos declarando sobre esa persona algo que tiene que ver con su nombre, que tiene que ver con cosas que tienen ligadas al nombre
de alguien. Ahora, de la misma manera, cuando decimos el nombre de Jesús, cuando tú dices o declaras el nombre de Jesús, no solo vas a estar hablando de su nombre, sino también que estás declarando un nombre que encarna poder, que tiene poder. Fíjate que Jesús en una oportunidad estaba predicando la palabra en su ministerio y dice que una mujer que tenía flujo de sangre se acercó por detrás de él y dijo: con solamente tu manto, la punta de su manto, yo seré sana. Y cuando ella logró llegar a Jesús como pudo, tocó el manto y dice que fue sana. Y Jesús estaba de espalda, la mujer le tocó por detrás, pero Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le decían: Jesús, pero mira, toda la gente te está agolpando, toda la gente está aquí contigo, hay mucha gente, mira cómo te aprisionan. Pero él les dijo: no, es que yo he sentido que virtud, es que yo he sentido que poder ha salido de mí. O sea, Jesús tenía un poder que él tenía, que él portaba, y ese poder lo tenemos tú y yo, porque él ha dejado ese para que nosotros ahora también lo usemos en el cosa en esta tierra. Entonces, no solo vas a usar el nombre de Jesús, también tenemos que se ha encarnado ese poder en nosotros. No es un poder humano, no es un poder humano, sino también el poder que tiene Jesús y la autoridad que tiene Jesús. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9 y 10, dice la palabra: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice: porque en él habita toda la plenitud de la verdad. ¿Ok? En el anterior dice que en él habita toda la verdad. Entonces, porque en él habita corporalmente toda la plenitud corporal, o sea, en su cuerpo habita el poder que él tiene y la plenitud de la deidad. Y yo hablo porque allí en ese versículo está la palabra deidad con D mayúscula. Y cuando habla algo con D mayúscula o con una letra mayúscula al inicio, es porque tiene referencia a un pronombre personal. Y cuando habla de deidad, no solamente está hablando de lo que siempre hemos aprendido de la deidad, que se refiere a dos cosas. Dos, deidad significa dos. Y no solamente es ser 100% divino y 100% humano. Jesús era divino y seguirá siendo divino. Jesús era espíritu. Cuando Dios su Padre podía estar creando la tierra, o estuvo creando la tierra, Jesús estaba presencialmente con su Padre en espíritu. Es una deidad, parte de la deidad. Y la otra parte de la deidad es cuando Jesús se hizo carne. Cuando Jesús nace en el vientre de María, o crece en el vientre, y luego nace, y luego crece, y luego dura 33 años en esta tierra, Jesús se hizo, la segunda parte de la deidad, 100% humano. Eso es deidad. Pero esta deidad que habla la palabra, que habla con D mayúscula, tiene que ver con la deidad de la autoridad y el poder que tiene como hijo de Dios, por espíritu, por ser espíritu, y de la deidad que le da su Padre Celestial, el poder que le da su Padre Celestial. Está hablando de dos autoridades, del Padre y del Hijo, la autoridad que tiene el Padre, la autoridad que tiene el Hijo. Wow, esto es poderoso. Si podemos entender esto, tú podrás saber y buscar a Jesús, buscarle a Él siempre, porque Él tiene todo el poder en tu vida, sobre la humanidad, sobre la creación. Dice la palabra: y vosotros estáis completos en Él. Ay, aleluya. Vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Jesús, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Si usted se da cuenta, dice que Él es la cabeza. O sea, quiere decir que Jesús tiene poder sobre cualquier principado. Y está hablando de demonio, está hablando del reino satánico, está hablando del reino del diablo. Dice que Jesús tiene potestad sobre el reino del diablo, sobre los principados, sobre los demonios, ¿ok? Sobre todo gobernador de las tinieblas de maldad, sobre toda potestad. Él tiene el poder. Quiere decir
que tú tienes poder. Si tú tienes a Jesús contigo en tu corazón, tú tienes el poder de Jesús contigo, tú puedes hacer que los demonios retrocedan, tú puedes hacer que los principados huyan, tú puedes hacer retroceder a los gobernadores de las tinieblas de maldad, y tú puedes establecer el reino de Dios por medio del poder que Jesús te ha dado como hijo de Dios. Qué poderoso esto, porque Él nos ha dado la autoridad y estamos completos en Él si lo tenemos a Él. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Lo tenemos a Él. Es poderoso. Entonces, cuando decimos ese nombre, estamos describiendo a la persona. Cuando decimos Jesús, estamos describiendo la persona de Jesús, el poder que Él tiene, la humildad que Él tiene, el amor que Él tiene. Y Jesús siempre nos ha enseñado esto. Ahora, Jesús no solamente manifiesta el amor, la humildad, sino que lo más grande es que Él es nuestro Salvador, el que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Más nadie. La Biblia me dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice la Biblia que hay un mediador, o sea, un intermediario entre Dios y el hombre. En medio de Dios y el hombre hay un intermedio que se llama Jesús, que se hizo hombre, y dice, Él es el único. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el único que puede salvarnos. No hay otro mediador, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la palabra. Es Jesús. Entonces tenemos que apropiarnos de Jesús, del poder que tiene Jesús, para que podamos seguir una vida triunfante, victoriosa, y los obstáculos que se puedan presentar puedan ser disipados, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo ya los he vencido. Qué poderoso, porque si tú tienes a Jesús contigo, tú también vas a ser un vencedor, aleluya. Tú vas a también poder ir adelante, nada te va a detener, vas a ser indetenible cuando tienes a Jesús del lado de ti, cuando tienes el poder de Jesús, cuando tienes la personalidad de Jesús, cuando haces todo en nombre de Jesús. Así que Jesús significa Salvador, amén, el Salvador, y lo estamos llamando de acuerdo a lo que Él es para nosotros. Para mí, Jesús, yo lo llamo de acuerdo a lo que Él es para mí, mi Salvador, mi ayudador, mi Dios Rafa, que significa sanador, mi Jesús Adonai, mi Jesús Shalom, que significa paz, mi Jesús Nisi, que es mi estandarte, mi bandera de victoria. Eso es Jesús para mi vida. Así que tenemos que apropiarnos y saber que Jesús es sobre todo y que tenemos que llamarlo por lo que Él es para nuestras vidas. Amén. Él nos ha salvado y te puede salvar de tus pecados, de tus faltas, de tus debilidades. Él te puede perdonar, Él te puede sacar de tus fracasos, de la circunstancia que te están rodeando, de la circunstancia en la que estás sufriendo. Él te va a ayudar, Él está contigo. Dice el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Habla la palabra allí el libro de Mateo y dice, y dará a luz un hijo. Esto fue cuando María iba a tener a Jesús. Lo tenía ya en su vientre y le dijo el ángel, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús. Y fíjate, si lo buscas en la Biblia, si tú lo lees en la Biblia, y creo que allí en los caracteres va a aparecer cuando diga ese versículo, y dará a luz a un hijo llamado Jesús. Jesús está todo en mayúscula, porque cuando se habla la tecnología y ahora nos han enseñado en la literatura y el lenguaje de ahora contemporáneo, dice que cuando tú escribes un mensaje escrito allí en WhatsApp o en el teléfono y se lo envías a otro, todo en mayúscula, quiere decir que tú le estás hablando duro, que tú le estás hablando molesto o que tú le estás hablando algo de mucha relevancia. Y allí Jesús aparece en mayúscula y quiere decir que está hablando con un Jesús de poder, con un Jesús que se impone por su autoridad, con un Jesús que está sobre todo. A eso se refiere esa palabra en mayúscula, porque
tiene que resaltar el nombre de Jesús, porque es nombre que es sobre todo nombre. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué maravilloso. Él es el único que puede salvarnos. Y muchas personas desean experimentar el poder espiritual. Muchas personas quieren experimentar ese poder, pero no entienden que para poder liberar ese poder tienen que decir el nombre de Jesús. Tienen que decir el nombre de Jesús. Amén. Con esa fe tú tienes que declarar el nombre de Jesús. Eso es maravilloso, el nombre de Jesús que se nos ha dado. Y cuando tú lo crees, tú puedes hacer muchas cosas en el nombre de Jesús. Ahora, a mí me llama la atención que para uno como persona humana, como persona natural, humano, a veces no vemos que las cosas sucedan, aunque uses el nombre de Jesús. Y te quiero decir es que perdemos autoridad espiritual cuando no tenemos autoridad moral. Perdemos autoridad espiritual cuando no tenemos autoridad moral. ¿Ok? ¿Y por qué perdemos esa autoridad moral? Y la perdemos cuando oramos, cuando queremos que Dios haga algo a nuestro favor, cuando queremos que se disipen muchas cosas en el mundo espiritual, o cuando queremos que muchas cosas aún del mundo espiritual se alejen o que puedan estar haciéndonos daño. Estoy hablando de cosas contrarias, del mundo espiritual contrario, que vengan hacia nosotros. Tú tienes que usar, porque solamente hay dos reinos. Hay el reino de Dios y hay el reino del diablo. Entonces el reino de Dios es estar con Jesús, es estar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero también el reino de Satanás es también el diablo y sus demonios, sus principados, sus potestades, sus gobernadores de las tinieblas. Y si tú no tienes el poder del reino de Dios, tú no podrás disipar al reino del enemigo. Entonces la única manera es que tú tengas autoridad moral. ¿Y cómo tú puedes tener autoridad moral? Cuando tú tienes poder espiritual, cuando tú tienes a Jesús contigo, cuando tú tienes buenas acciones, cuando tú hablas como Jesús habla, cuando tú piensas como Jesús piensa, cuando tú haces lo que Jesús hace. Es importante que sepas esto. Entonces, la autoridad moral y espiritual se refiere al poder o a la influencia que una persona ejerce basada en sus valores éticos y en su relación con lo divino. Valores éticos y lo que está relacionado con lo de Dios. Ético tiene que ver con lo que tú te desenvuelves, con lo que tú haces como persona, ¿ok? Con tus actitudes, la forma como tú hablas, la forma como tú actúas, la forma como tú tratas a los demás, ¿ok? La forma como te vistes, aunque no creas, el léxico que tú puedas tener, eso habla mucho de ti. Y si no estás hablando como Jesús habla, si no estás vistiendo como Jesús vestiría, si no estás pensando como Jesús pensaría, no vamos a tener poder moral para hacer que el mundo de las tinieblas retrocedan cuando tú hables aún en nombre de Jesús. Por eso es necesario que puedas tener esa integridad. Esa autoridad se gana a través de la integridad, a través de la justicia y a través de la obediencia. Mucha gente son muy bíblicos. Puedes orar, puedes reprender, puedes atar, puedes hacer lo que tú quieras en el nombre de Jesús. Pero si no tienes principios, si no tienes actitudes que puedas expresar en tu vida, con tu cuerpo, con tu ser, entonces no vas a tener el poder espiritual para que muchas cosas sucedan. Es importante entonces que tú seas obediente, que tú seas íntegro, que tú seas justo para poder tener autoridad. Ahora, la autoridad moral, ¿qué es autoridad moral? Hay una definición de la autoridad moral y es que la autoridad moral se fundamenta en la credibilidad y el respeto que una persona inspira debido a su comportamiento ético y consistente con sus principios. Tiene que haber consistencia en los principios que tienes cuando tú tienes un comportamiento ético en tu vida, ¿ok? Entonces es importante esto, porque esto es lo que va a inspirar a otro a saber que tú tienes una autoridad. La autoridad moral es muy importante, porque aún el enemigo
va a retroceder. A mí me llama la atención, y no lo dije en la prédica a nuestra iglesia, porque ya esta palabra la di a nuestra iglesia, y es que los demonios conocen la palabra, saben y tiemblan. Y en una oportunidad aún vinieron unos fariseos, ¿ok? O los demonios vinieron, y los discípulos que andaban con Jesús quisieron reprender o reprendieron a unos demonios en una persona. ¿Y sabe qué le dijo el demonio? Nosotros conocemos a Jesús, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Y quiénes eran ellos? Los discípulos de Jesús. Andaban con Jesús, escuchaban de Jesús, dormían con Jesús, comían con Jesús, veían los milagros que Jesús hacía. Pero fíjate, no querían sujetarse en algunas cosas, aún andando con Jesús. No querían ser obedientes, aún andando con Jesús. Tenían reservas en su corazón, a tal punto que uno de ellos fue el que lo entregó, fue el que lo traicionó. Qué tremendo esto, ¿verdad? Y aún uno que tuvo duda, como fue aquel que le dijo, Tomás, le dijo cuando Jesús aún había resucitado, si yo no meto la mano en tu costilla y veo donde te traspasó la lanza que te metió aquel soldado, yo no creeré que eres tú. Si no me muestras tus manos con los huecos de los clavos, yo no creeré que eres tú. Y andaban con Jesús. Y sabe, los demonios le dijeron, porque quisieron reprender en el nombre de Jesús, pero esto no es un cliché. Esto es tener una vida íntegra, tener una vida moral, ser obediente a Jesús. Y los demonios le dijeron, yo conozco a Jesús, pero ustedes ¿quiénes son? A Jesús le hago caso porque Jesús tiene el poder, porque es un hombre íntegro, porque es un hombre espiritual, porque es un hombre de deidad, porque es un hombre divino y también un hombre de poder y de autoridad moral y espiritual. A Él le hacemos caso, pero ustedes ¿quiénes son? Porque no tenían la autoridad, porque no tenían moral. Y vemos que es importante tener esa autoridad moral. Hay características en lo que es la autoridad moral. Una persona con autoridad moral actúa con honestidad, con transparencia, con equidad. Equidad es ser equitativo, es justo. La balanza está en el medio, no está hacia un lado, no está hacia otro lado, está equilibrada. Entonces, una persona moralmente justo es equilibrado para con quien sea, para tratar cosas, para ayudar a algunos y no a otros. La Biblia dice que no podemos tener parcialidad. La Biblia dice que no podemos tener acepción de persona. Eso es tener equidad. Y hay que ser transparente en todas estas cosas. Tenemos que tener responsabilidad. Así que tu vida tiene que ser un testimonio de valores para con los demás. Y eso te va a dar autoridad. Así que un padre que educa a sus hijos con amor y con disciplina, enseñándole valores, ese va a tener autoridad moral. Un padre que enseña con su vida lo que le exige a su hijo, va a tener moral, ¿ok? Va a tener autoridad. Porque hay padres que le quieren exigir a sus hijos lo que ellos no son capaces de hacer. Y es necesario hacer algo para poder tener moral y exigirlo a nuestros hijos. Por eso la palabra es tan tremenda cuando dice que no provoquemos a ira a vuestros hijos, porque los hijos están viendo nuestra vida. Un día el padre le dice al niño, mira niño, ten cuidado por donde caminas. Y el hijo le dijo a su padre, papá, ten cuidado por donde caminas tú, porque yo voy siguiendo tus pisadas. Qué importante es el ejemplo de nosotros moralmente para con alguien. Es algo importante. La autoridad moral es esencial para construir relaciones saludables, para crear comunidades sólidas, para promover el bien común. Hay una autoridad espiritual. La definición de autoridad espiritual se refiere al poder o a la influencia que una persona tiene en el ámbito religioso o espiritual, y eso está basado en la relación o en su relación con Dios o con lo divino. Entonces hay características en esto también, en la autoridad espiritual, y es que esta autoridad se manifiesta a través de la fe, a través de la oración, a través del conocimiento de la palabra. Tú tienes que tener conocimiento de la palabra para tú poder hablar.
¿Sabe por qué? Porque los demonios saben y tiemblan cuando escuchan la palabra de Dios, porque ellos la conocen. Tú tienes que conocer la palabra, tienes que conocer el nombre de Jesús, el poder que tiene. Por eso hay una canción muy tremenda que dice: el nombre, la sangre y la palabra, la victoria te da. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. ¿La sangre de quién? La sangre de Cristo. Es quien te va a dar poder, ¿ok? Y te va a dar la victoria. Y la palabra, ¿cuál palabra? La palabra que está escrita en la Biblia. Si tú conoces la palabra de Dios, la Biblia, si tú tienes la sangre de Cristo en tu vida, si tú sabes declarar el nombre de Cristo, tú tendrás autoridad y tendrás victoria. Qué poderoso estas características de Jesús en tu vida. Amén. Entonces, un maestro espiritual imparte, ¿ok?, esa sabiduría, ese conocimiento de la palabra. Tú tienes autoridad cuando impartes la palabra de Dios. Entonces, existe una relación muy importante entre lo moral y entre lo espiritual. La autoridad moral y espiritual tienen que estar o suelen estar interconectadas, están enlazadas. No puedes separar una cosa de otra. Lo moral con lo espiritual te va a dar autoridad. La autoridad moral, la autoridad espiritual no pueden separarse. Es muy importante tu moralidad. ¿Y qué es tu moralidad? Es lo que tú haces con tus acciones, con tus actitudes. Es lo que cómo tú te desenvuelves en la vida diaria, cotidiana. Es el ejemplo que la gente está viendo, o las malas o los malos ejemplos o las malas actitudes. La gente está viendo lo bueno y lo malo de ti. Eso es lo moral que tú manifiestas a otro. Entonces, eso no se puede separar. Tiene que haber autenticidad, tiene que ser auténtico, tiene que haber integridad en tu vida. Eso te da autoridad espiritual, ¿ok? Cuando no solamente declaras el nombre de Cristo. Entonces, eso te va a dar autoridad, va a haber autenticidad. Estas son claves para ambas formas de autoridad. Y una persona que vive de acuerdo con sus principios morales y espirituales va a ser más creíble, va a ser más eficaz en su influencia. A mí me llama la atención lo que termina diciendo el libro de Filipenses en el capítulo 2, versículo 5. Y dice: haya pues en vosotros, ¿en quiénes? En todos nosotros. Haya pues en nosotros este sentir, el sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es? El cual siendo, mira lo que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿ok?, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombre, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló, diga humildad, a sí mismo, haciéndose obediente, otra cualidad, humillarse, obediente. Dice que se humilló hasta la muerte de la cruz que él fue. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó, lo puso sobre todo, lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo superior, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que está debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Dice, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Esto está recopilando todo lo que yo te he hablado. Jesús es nuestra salvación y tenemos que cuidar con temor y temblor esa salvación. Y para poder cuidarla tenemos que cambiar muchas cosas moralmente en nuestra vida, porque eso es lo que te va a dar autoridad. La autoridad moral que tenga es lo que te va a dar autoridad espiritual en esta tierra. Así que es importante entender esa autoridad que Jesús te ha dado. Tienes un nombre que Dios te ha dado. ¿Ok? Tienes un nombre que un día tu mamá te colocó cuando naciste, pero tienes que decirle, Señor, mi nombre me ha hecho daño. El nombre que un día me colocaron me ha hecho daño. Por eso un día tuvo que ser cambiado el nombre de Jacob por Israel, porque Jacob era aquel hombre, aquel muchacho que venía en la barriga de su mamá y era gemelo con Esaú. Y era un muchacho que desde la barriga
ya quería hacer trampa, ya quería salir el primero. Dice que venía agarrado del talón de su hermano porque era gemelo. Ya él venía agarrado literalmente del talón de su hermano. ¿Sabe por qué? Porque el que saliera primero, el que era el primogénito, era quien tenía la herencia, era quien heredaba, ¿ok? Y es tremendo esto porque él era el segundo que iba a nacer, pero él quería nacer de primero. Y desde el vientre ya él tenía eso. Y por eso Jacob significa tramposo, tracalero, usurpador. Pero el Señor le dijo cuando nació, e hizo muchas cosas, se quiso agarrar la primogenitura y tomó la primogenitura, le cambió la primogenitura a su hermano Esaú por un plato de lenteja. Y su hermano Esaú era velludo, era muy velludo, tenía muchos vellos, y dice que se vistió de pieles de animales para que cuando su padre, que ya no podía verlo, lo tocara y dijera: sí, es mi hijo mayor, es mi primogénito, y le diera la bendición y le pudiera dar la herencia. ¡Wow! Se llamaba Jacob, significa tramposo, tracalero, usurpador, porque quería usurpar la primogenitura. Pero dice que luego le fue cambiado su nombre y ya no te llamarás tracalero, usurpador, ladrón, no te llamarás así, te llamarás Israel, te llamarás mi hijo, te llamarás la niña de mis ojos, te llamarás mi pueblo escogido. Aleluya. Qué maravilloso es que Dios te cambie el nombre, que ya no te llamarás como era, que ya no te llamarás según una influencia religiosa, una influencia aún de cultura, sino que ahora te llama como Dios quiere que tú seas y que Él te dé la autoridad que Él tiene. Amén. Así que tiene que haber eso en tu vida, debe de haber en tu vida esta maravillosa gloria que Dios te ha dado, que Él sea tu Elohim, tu creador soberano, que Él sea tu Adonai, el Señor y Maestro del universo, quien gobierna, el Jehová Rafa, el Jesús Rafa, tu sanador, que Él sea tu Sama, el que siempre está presente contigo. Amén. Es entender que los nombres de Dios tienen un gran poder. El nombre de Jesús tiene un gran poder. Así que tienes que interceder en nombre de Jesús. Tú tienes que venir delante de Dios, que es el Padre, que es el Creador de toda la humanidad. Declarar ese nombre, a venir ante Dios. Amén. Y ponerte a favor de los hombres, ponerte delante de Dios a favor de alguien y en contra de Satanás. Pero tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando tú te conviertes en un intercesor, estás intermediando entre Dios y alguien que necesita de una oración, alguien que necesita que tenga identidad, y tú eres quien tienes la identidad, que sabes el nombre, que sabes el poder que tiene Jesús, y tú sabes abrir esa puerta por medio de la oración, de la autoridad que Dios te ha dado, y vas a abrir y vas a hacer que Dios pueda hacer el milagro, la obra en alguien. Aleluya. Qué poderoso, qué maravilloso saber que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios poderoso en nuestra vida. Hay una canción que me gusta porque es declarar el nombre de Jesús. Y ese nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, está en esas letras, en esas líneas de esa canción. Y esa canción dice: declaro el nombre de Jesús ahora sobre cada mente y corazón. Sé que encuentro paz en tu presencia, lo declaro hoy. Declaro el nombre de Jesús ahora. Se rompe cada vicio y toda adicción. Declaro libertad y esperanza, lo declaro hoy. Jesús, tu nombre es poderoso, vida me da, rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Aleluya. Declaro el nombre de Jesús ahora sobre la ansiedad, sobre el temor, sobre toda alma deprimida. Lo declaro hoy. Jesús es tu nombre es poderoso, vida me da, rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Jesús en las montañas, Jesús en mi ciudad, Jesús sobre el enemigo, sobre toda oscuridad, sobre mi familia. Declaro el nombre de Jesús. Jesús, tu nombre es poderoso,
vida me da, rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Declaro el nombre de Jesús ahora. Tu nombre es poderoso, vida me da, rompe cadenas y trae sanidad. Qué maravilloso es el nombre de Jesús. Alguien puede decir hoy: declaro el nombre de Jesús en mi vida, declaro el nombre de Jesús en mi familia, declaro el nombre de Jesús en mi ciudad, declaro el nombre de Jesús en mi nación, declaro el nombre de Jesús en mi iglesia, declaro el señorío sobre toda autoridad que quiera manifestarse. Jesús tiene todo el poder. Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Bendigo tu vida, agradezco al Señor y declaro que Jesús esté en tu corazón y que Él hoy pueda traerte salvación, sanidad, liberación y vida eterna. En el nombre de Jesús, seas muy bendecido en este día.